Hola Cuarto A, un abrazo muy fuerte, arriba los corazones. Seguimos hablando de literatura y concretamente de las vanguardias. Las vanguardias son una serie de movimientos estéticos, no solamente literarios, afectan a todo el ámbito de la creación artística. Decía que son una serie de movimientos estéticos que se dan a principios del siglo XX y que suponen un antes y un después, en la historia del arte occidental. Fijaos bien, en la historia del arte occidental. Nada, de alguna manera, nada va a ser lo mismo desde el punto de vista de la creación artística después de la irrupción de las vanguardias. Las vanguardias, por un lado, se plantean o obligan a plantearse al creador y al crítico de arte qué sea el arte, qué es una obra de arte. Es una nueva visión acerca de lo que es la creación artística y de qué pueda ser considerado un objeto de arte. Y por otra parte, las vanguardias suponen una serie de propuestas desde el punto de vista formal que son auténticas innovaciones, es decir, nuevos caminos, nuevos cauces para crear una obra de arte. Como veremos en una introducción que haremos más adelante general a la literatura del siglo XX, todo lo que se hace en términos artísticos en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI no puede ser considerado exactamente como una creación que se amolde a los supuestos o a las estéticas de vanguardia. Pero de lo que no cabe ninguna duda es que aunque los creadores puedan de alguna manera renunciar a ese, digamos, formato o a esa consideración de qué sea el arte desde el punto de vista de las vanguardias, aunque el creador pueda renunciar a trabajar según los supuestos de la vanguardia, lo que sí está claro es que su obra y su trabajo se va a contrastar siempre, aunque en una dialéctica, que puede ser una dialéctica crítica y de negación y de rechazo, ¿por qué no? Pero siempre va a haber una dialéctica en relación con las propuestas de las vanguardias. Así que, como ya veis, muy importante esto de las vanguardias para comprender la creación artística contemporánea. No me extiendo más en esta pequeña introducción, vamos a ir un poco más al detalle en lo que viene a continuación. Pues sí, vamos a hablar de las vanguardias. En primer lugar, señalaremos sus características generales y luego hablaremos de los ismos. ¿Qué serán los ismos? Bien, vamos a señalar algunas características de tipo general que nos van a servir para caracterizar las vanguardias. En primer lugar, el término vanguardia. ¿De dónde viene ese término? Viene del francés avant-garde. Es un término de carácter militar que señalaba la parte de las tropas que van a la cabeza y que se enfrentan en primer lugar con el enemigo. Bien, esto nos sirve para hacernos una idea del carácter combativo originario que tenían las vanguardias. Los artistas de vanguardia eran artistas militantes en un concepto estético determinado que tenía también unas repercusiones desde el punto de vista, vamos a decirlo así, social y político, y que eran muy conscientes de su tarea combativa con respecto a lo que consideraban ya modelos artísticos y sociales que debían ser superados, que podríamos decir eran considerados reaccionarios. Una delimitación temporal. Aunque como ya hemos comentado en la introducción a este vídeo, la influencia de las vanguardias llega hasta nuestros días, desde el punto de vista temporal podríamos decir que alcanzan su momento culminante en las fechas que hemos señalado aquí, entre 1905 y 1930. Podríamos decir en el primer tercio del siglo XX. Ya veis que hay un hecho central muy importante en la historia europea en ese periodo, que es la
Primera Guerra Mundial, así que ya veis que las vanguardias se desarrollarían en su momento de plenitud entre los momentos previos a esa Primera Guerra Mundial y el periodo de posguerras hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. Pero insisto, su influencia va a ser determinante a lo largo de todo el siglo XX e incluso hasta nuestros días. Las vanguardias suponen una ruptura radical. Fijaos en estos dos términos, ruptura, no simplemente una modificación, evolución, no. Una ruptura es un rechazo frontal a los conceptos artísticos previos. Y ese rechazo va a ser radical, sin matices, de una manera completa y en profundidad. Un valor muy importante dentro de las vanguardias es el de la experimentación, que va asociado al concepto de novedad. Tratar de salir de las rutinas, vamos a llamarlas así, de las rutinas formales de las corrientes artísticas, estéticas precedentes y buscar nuevos caminos. En este proceso de experimentación va a ser fundamental el juego formal. Se entiende que la obra de arte, y en concreto el texto literario, es ante todo una forma que puede ser objeto de transformaciones, y es en los aspectos formales en los que hay que incidir fundamentalmente. Además, fijaos que hay aquí un componente lúdico, un componente de en el término juego, un componente de disfrute, de gozo, por el simple hecho de transformar formalmente el material. Deshumanización. ¿A qué nos referimos con este término? Bueno, en las vanguardias en general se menosprecia esos valores, vamos a decirlo así, sentimentales o, por ejemplo, biográficos, la anécdota biográfica a la hora de contar una historia, las emociones de tipo subjetivo, todo eso que tradicionalmente se ha asociado sobre todo con el romanticismo. Es decir, no es el arte un instrumento de expresión de las emociones o de representación de la biografía individual o colectiva, sino que, como hemos dicho anteriormente, el arte es sobre todo el resultado de un juego de experimentación formal. Característico también de las vanguardias es un sentimiento de fascinación por la técnica y la tecnología que en aquel momento estaban irrumpiendo con auténtica fuerza. Pensad que es el momento en el que comienzan a desarrollarse, pues por ejemplo, el cine, por ejemplo, la radio, por ejemplo, los automóviles. Se inicia ese nuevo mundo en el que de alguna manera todavía estamos inmersos, el mundo radicalmente contemporáneo, en el que la tecnología, el desarrollo de la tecnología y determinados instrumentos que se van a convertir en instrumentos, en objetos de uso masivo, pues en este momento irrumpen con una fuerza extraordinaria. Y los artistas de vanguardia, que se presumen a sí mismos como artistas modernos, van a sentirse en gran medida fascinados por todas esas innovaciones de tipo tecnológico. Señalamos por último el internacionalismo de las vanguardias. Las vanguardias, aunque tienen algunos núcleos de desarrollo especialmente importantes y brillantes, concretamente habría que señalar Francia, y dentro de Francia París, como un lugar de irradiación potentísimo de estos movimientos de vanguardia. El caso es que, aun irradiando de ese núcleo, o vamos a llamarlo así, originario, que puede ser París, pues son movimientos que se van a desarrollar por toda Europa y que van a saltar también al Atlántico y van a afectar o a influir, vamos a utilizar mejor la palabra influir, van a influir en el desarrollo artístico
de todo el mundo occidental y por extensión y en última instancia de toda la cultura global contemporánea. Vamos a hablar ahora de los movimientos de vanguardia, lo que se conoce popularmente como los ismos. Ya veréis por qué se conocen así. Efectivamente, la vanguardia no es únicamente una corriente, aunque ya hemos visto que todos los movimientos que se integran en esto que denominamos vanguardia y que sería más adecuado denominar como vanguardias, todos estos movimientos ya hemos visto que tienen una serie de características comunes, pero a pesar de ello el hecho es que son movimientos diferenciados que en algunas ocasiones se oponían los unos a los otros de manera virulenta, de manera apasionada. Había enfrentamientos importantes entre los representantes de una y otra corriente. Se vivía con mucha pasión esto de la creación artística. Bien, los principales movimientos de vanguardia son los que vamos a señalar aquí. El futurismo. El futurismo, de alguna manera, puede ser el movimiento inicial de estas vanguardias. Bien, como ya señalaremos, su característica fundamental, de todas las que hemos señalado, por destacarla y que nos permita de esta manera distinguirlo de otros movimientos, es su fascinación por todas las innovaciones tecnológicas y por su valoración de fenómenos, por ejemplo, como la velocidad, que se encuentran asociados al mundo contemporáneo. Es decir, el futurismo trata de ser radicalmente moderno y superar lo que se considera la vieja sensibilidad romántica y posromántica, representando en sus obras o haciéndose eco en sus obras de un nuevo mundo caracterizado por la tecnología y la velocidad. El cubismo, como veremos, en el caso de la literatura, que es el que más nos interesa a nosotros, ya hemos dicho que las vanguardias se pueden localizar, los movimientos de vanguardia, en las distintas manifestaciones artísticas. Obviamente a nosotros nos interesa sobre todo la literatura. El cubismo, como veremos desde el punto de vista literario, supone una ruptura, sobre todo desde el punto de vista visual de la presentación, visual de los textos, que tiene su trascendencia, como ya comentaremos más adelante. El dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento de vanguardia fascinante. Es quizás el más radical, el que pone en absoluta tela de juicio o pone en tela de juicio de manera absoluta, mejor dicho, todas las consideraciones acerca de qué es el arte y de qué es el artista que hasta entonces habían estado vigentes. Señalar una característica única del dadaísmo es complicado porque ya os digo, lo más destacable en el dadaísmo es su carácter de ruptura radical y agresiva con respecto a toda concepción artística precedente. El surrealismo es un movimiento muy interesante porque va a tener una influencia especialmente notable en la literatura española contemporánea y sobre todo en la poesía lírica. El surrealismo está asociado con esas corrientes que había en la época, bueno, y que todavía están presentes, en las que se trata de hacer aflorar esa parte de la psique humana que está por encima, por debajo, vamos a decir, más allá de la comprensión puramente racional. Está relacionado con movimientos, por ejemplo, como el psicoanálisis. Y su manifestación más aparente es el hecho de que los textos no son interpretables desde un punto de vista puramente racional. Nos vamos a encontrar con un tipo de literatura donde priva la asociación libre que trata de escaparse del control de la conciencia y del control de la comprensión lógica. El ultraísmo es un movimiento específicamente hispano.
Es un movimiento que se da en el ámbito hispano, español y sudamericano. Y de alguna manera es un compendio de lo que hemos dicho en torno al cubismo, al futurismo y en cierta medida al surrealismo. Pero quizás, sobre todo futurismo y cubismo. El ultraísmo entiende que el poema es un objeto que tiene validez por sí mismo y que no tiene que tratar de representar de ninguna de las maneras una realidad externa. El poema no representa una realidad externa, ya sea una realidad, podríamos decir, meramente descriptiva, un paisaje, un lugar, un retrato, sino además tampoco tiene por qué tener referencia, tiene que tener como referente los sentimientos humanos. No. El poema, el texto, vamos a decirlo así, porque se saltan los límites entre los géneros literarios, el texto literario es un texto que tiene vida y valor por sí mismo, es una estructura formal que se va creando a medida de los impulsos, de las pulsiones creativas del autor. El creacionismo está en la misma medida que el ultraísmo, caracterizado por ser un movimiento hispano y prácticamente lo mismo que hemos dicho en cuanto al ultraísmo tiene que ver con el creacionismo, incluso de manera más acusada. Quizás el ultraísmo incide más en cuestiones relacionadas con el futurismo, ¿verdad? En cuanto a que trata de ser un movimiento radicalmente moderno, el creacionismo incide más en lo que hemos dicho del poema como una realidad autónoma desde el punto de vista formal y que no trata de representar ninguna realidad externa a sí mismo. Bueno, estos son los movimientos de vanguardia fundamentales. Se diferencian entre sí por algunas características que hemos señalado, pero todos ellos tienen como característica general la que hemos señalado al principio, de ruptura radical con lo antecedente y desde el punto de vista literario un salto trascendental, por ejemplo, en conceptos como los de géneros literarios. A partir de ahora ya esa diferenciación entre lírica, narrativa, teatro aparece obsoleta, por poneros un ejemplo. Pero hay más cuestiones. Vamos a ver ahora algunos ejemplos. Un ejemplo, en primer lugar, de futurismo nos lo da este poema. Lo leemos: Dios vehemente de una raza de acero, automóvil ebrio de espacio que piafa hasta angustia con el freno en los dientes estridentes. Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, nutrido de llamas y aceites minerales, hambriento de horizontes y presas siderales, tu corazón se expanda en su taf-taf diabólico y tus recios neumáticos se hinchen para las danzas que bailen por las blancas carreteras del mundo. Está firmado por Marinetti, que fue uno de los primeros representantes de estos movimientos de vanguardia y concretamente del futurismo. Fijaos, ¿qué tiene este poema que nos permite relacionarlos con el futurismo? Pues fundamentalmente desde el punto de vista temático. Fijaros cuál es el objeto principal, el referente principal de esta composición. ¿Cuál es? ¿De qué se está hablando? Efectivamente, del automóvil. Fijaos que se trata de un objeto radicalmente contemporáneo que hasta entonces no había sido en absoluto objeto de una composición poética. Efectivamente, ahí tenemos el automóvil, un automóvil, por cierto, muy bonito, ¿verdad? Con un diseño de los años 30. Aparece otra palabra como neumáticos, ¿verdad? O palabras como carreteras. Veis que aquí hay términos que son ya términos relacionados con el mundo contemporáneo. Pero no solamente, sino que el automóvil con sus neumáticos y caminando por esas carreteras se convierte en ¿qué? Se le da una visión mitológica. Se refiere al automóvil no únicamente como un instrumento de la tecnología que nos puede ser de más o menos utilidad para desplazarnos, sino que se convierte de pronto en ¿qué? En un dios, en un monstruo, ¿verdad? Aparece como una especie de ser misterioso y que encierra, al convertirse en eso, en un dios y en un monstruo, encierra eso que comúnmente se entiende como poesía, ¿verdad? Y que está asociado con
con el misterio, con aquello que nos fascina, ¿verdad? Y que escapa a la comprensión puramente racional. Bueno, pues en ese sentido, en la de convertir un objeto meramente tecnológico como es el automóvil y que se entiende como símbolo de lo contemporáneo, el convertirlo en objeto de poema nos puede servir como pista, como detalle para caracterizar este movimiento llamado futurismo. ¿De qué vamos a hablar ahora? ¿Lo adivináis? Bueno, vamos a hablar de Da... Ya lo habéis adivinado, ¿verdad? Sí, efectivamente vamos a hablar del dadaísmo. Bien, el dadaísmo es un movimiento que toma su nombre y nos puede servir ello como indicativo de sus características de la palabra dada, que no es propiamente una palabra, sino que es un sonido onomatopéyico que trata de representar el balbuceo que hacen los niños, ¿verdad? Cuando todavía no saben hablar. Pues sí, el dadaísmo quiere ir más allá de las fronteras establecidas por el lenguaje racional y supone una ruptura radical con toda la concepción del arte que se había establecido hasta ahora. Esto va a tener muchas consecuencias, por ejemplo, el hecho de que podamos llegar a una exposición de arte contemporáneo y veamos en un rincón, que os digo yo, una silla puesta en el suelo y que nosotros en primera instancia podremos pensar que se trata de una silla que está allí en el museo y que alguien se la ha caído y resulta que no, resulta que es una instalación de un autor contemporáneo que tiene una simbología muy particular y que significa la caída del mundo occidental, etcétera, etcétera, y hay mucha literatura alrededor. Bueno, pues todo eso hunde en sus raíces precisamente en el dadaísmo, que entiende que la obra de arte, más que la obra en sí misma, es sobre todo una forma de ver la realidad. Un movimiento, ya os digo, muy interesante, este del dadaísmo. Os pongo un ejemplo. Esto que tenemos aquí, bueno, ¿esto qué es? Esta especie de collage. ¿Es un poema? ¿Es un cuadro? ¿Aparece la palabra dada? Bueno, no lo sabemos, no lo sabemos. Trata de romper con lo que hasta ahora había sido considerado justamente, pues eso, como literatura o como, por ejemplo, pintura. Es un texto que está a caballo entre las dos manifestaciones artísticas y cuyo valor estético evidentemente no se puede establecer por los cánones que hasta ahora se habían tenido como referente para valorar una obra de arte. Aquí ¿no? Vamos a hablar de expresión de sentimientos, de construcción de la frase, de estilismo, ¿verdad? No, hay que acercarse a estas obras con una visión distinta. No nos vamos a entretener más en esta cuestión. Poneros otro ejemplo, quizás incluso más radical. De un autor fascinante, Man Ray, tenemos este poema óptico. Fijaos que aquí la clave para considerar esto un poema es en primer lugar que el autor nos dice que es un poema, por lo tanto tienes que llegar aquí y verlo como un poema. Obviamente aquí se ponen en tela de juicio todas las consideraciones que hasta entonces se habían hecho acerca de lo que tenía que ser un poema. Fijaros que vagamente es un poema por la disposición visual de los elementos. Es de alguna manera parte de una burla y aparte de una broma estupenda de Man Ray, pero tiene una parte seria porque lo que está haciendo es invitarnos a reflexionar acerca de qué sea eso que llamamos poesía, ¿verdad? Bien, hablamos ahora efectivamente, de la poesía cubista. Ya veis que hemos puesto un poco de cuidado o hemos atendido a la presentación visual del título de esta diapositiva, porque efectivamente el aspecto visual en la poesía cubista es muy importante. Hay una forma característica de la poesía cubista, un tipo de poema característico, insisto que aquí estamos hablando de literatura sobre todo, aunque ya sabéis que el cubismo es también una corriente estética que influye en las artes en general, pero aquí centrándonos en la poesía cubista en sus primeros momentos
tiene una característica muy llamativa que es el caligrama, el uso de los caligramas, la creación de caligramas. ¿Qué son los caligramas? Quizá ya lo sepáis, ¿verdad? Los caligramas son textos que en su presentación visual representan algún tipo de objeto. Eso, digamos, el caligrama clásico, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo. Seguro que reconocéis este objeto que se ha tratado de representar aquí, sobre todo teniendo en cuenta que el poema está escrito en francés. Es un poema de Guillaume Apollinaire, un autor al que se le debe, digamos, la creación o la idea originaria de esto de los caligramas. Y si no la idea originaria, por lo menos es un autor clásico de caligramas, de los más conocidos. El término caligrama se suele asociar con Guillaume Apollinaire. Bueno, ya veis que se trata efectivamente de la Tour Eiffel. El texto: Salut monde, dont je suis la langue éloquente, qui s'abouche au Paris, tirera toujours aux Allemands. Ya veis que aquí está diciendo que la Torre Eiffel es como la lengua que les saca a París a los alemanes, ¿verdad? Haciendo referencia a los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial, en este caso de los franceses con los alemanes. Aquí tenemos otro caligrama. La representación yo creo que está muy clara, ¿verdad? Se trata de una chica con sombrero. Reconnais-toi cette adorable personne, etcétera, etcétera. También es un caligrama de Guillaume Apollinaire. Bien, los caligramas no necesariamente tienen que representar de una manera tan realista los objetos. Aquí tenéis un caligrama del hispano Guillermo de Torre, que se llama Girándula. ¿Veis? No hay propiamente un primer verso que sea como tal el primero, se puede leer de manera muy libre, y si lo leéis, si tratáis de leerlo: una constelación pluricolor y efímera tapiza el cielo estival. Si lo leemos, por ejemplo, este verso de aquí, ¿no? Si leemos este verso de aquí: una constelación pluricolor y efímera tapiza el cielo estival, pero también podríamos leer: una constelación pluricolor, ciudad y el mar copulados, ¿verdad? Es un poema abierto a múltiples lecturas, una, digamos, interesante o ingeniosa creación del autor, que ha llamado Girándula y la ha querido representar de esta manera. O, por ejemplo, de Guillermo Cabrera Infante, este texto que se encoge, que obviamente es un texto que se encoge, ¿verdad? Termina con la O, ¿verdad? Es un texto que recoge mucho sentido del humor, ¿verdad? Pero que está en la tradición de esa poesía cubista y de los caligramas originarios. Bueno, esto de los caligramas ya veis que resulta un instrumento muy sugerente para la creación literaria. Incluso nosotros podemos adaptar textos clásicos ya preexistentes, como por ejemplo este, que seguro os suena. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Seguro que os suena, ¿verdad? Efectivamente, es el famoso poema de Gustavo Adolfo Bécquer. Dejamos la poesía cubista y vamos a hablar de... Sí, seguro que ya sabéis de qué vamos a hablar, ¿verdad? Si no, os ponemos aquí una pista. Efectivamente, vamos a hablar del surrealismo. El surrealismo, como decíamos, es una corriente literaria y artística en general, en la cual se trata de poner de manifiesto el mundo interior que subyace, que está por debajo o que está más allá de la conciencia. Se entiende que la conciencia es un instrumento represivo, un instrumento de dominio, un instrumento de poder, y hay que buscar mecanismos de liberación para que lo que está reprimido aflore. Ya veis que esto se puede relacionar de manera directa con las teorías del psicoanálisis, que justamente por aquella época estaban también en boga. La forma más característica del surrealismo, de hacer que aflore ese mundo interior
que debe escapar al control de la conciencia es la llamada escritura automática. Se trata de ir escribiendo lo primero que se nos ocurra y, en cuanto tengamos la sensación de que somos conscientes de aquello que estamos escribiendo, buscar algún mecanismo, algún tipo de estrategia que impida que lleguemos a saber del todo qué es aquello que estamos escribiendo o pintando o esculpiendo. Eso en primera instancia. Aquí tenéis un ejemplo. Carne de mi carne es un poema surrealista de quizás nuestro surrealista más arquetípico, Juan Larrea. Entre lirios de falsa alarma, bueno, se llama Carne de mi carne, entre lirios de falsa alarma, la insistencia de una avispa deja adivinar tu cuerpo, el ardor ahoga una presa demasiado mía para ser fingida, nodriza de dos filos sobre su lecho de convidado, el ardor deshace el nudo de la marisma viviente, donde el amor te esparce y se retira, el ancla de tu palidez se sumerge, hasta la detención de las formas es aquí, donde la lluvia se pinta de azul el corazón y furtiva una corriente de aire desmiente ese gesto que significa ignoro el bello blanco que ofrezco. Bueno, ya veis, desde el punto de vista formal, hay algunos elementos que llaman la atención. Por ejemplo, fijaos que se han suprimido los signos de puntuación. Por cierto, cuando hablábamos del cubismo, quizás no hemos insistido suficientemente o no lo hemos comentado siquiera en el hecho de que el cubismo también supone una ruptura con la métrica tradicional desde el punto de vista de la composición del poema. Bueno, pues aquí lo veis también. Se trata de una nueva forma de verso que llamaremos versículo, en el cual el verso ni siquiera está sometido a un esquema rítmico preconcebido. Se trata de tomar aliento, por así decirlo, y escribir de una sola tacada un enunciado o varios enunciados hasta que volvemos a iniciar el siguiente versículo. Bien, ya veis que desafía toda comprensión desde el punto de vista lógico. Podemos encontrar algunos elementos que nos fascinan. El ardor deshace el nudo de la marisma viviente, donde la lluvia se pinta de azul en el corazón. En fin, podéis buscar aquí elementos que os resulten, imágenes que os resulten llamativas o más o menos fascinantes, pero desafiando siempre la pura comprensión lógica. Bien, estos dos elementos, la libertad en la composición del verso sin someterlo a ningún tipo de esquema rítmico previo, sino dejando que fluya libremente la palabra, y por otro lado, la libertad desde el punto de vista lógico y la búsqueda de imágenes que tratan sobre todo de fascinar, de inquietar al lector, son aportaciones muy importantes del surrealismo que vamos a rastrear en toda la literatura posterior. También hay algo importante aportado por el realismo, y es huir de aquello que se considera tradicionalmente como bello, huir de la belleza clásica. Efectivamente, en muchos poemas surrealistas aparece lo feo, lo desagradable, porque el mundo de los sueños que se trata de representar aquí, ese mundo que escapa a la comprensión puramente racional, ese mundo de los sueños, como vosotros sabéis, puede ser un mundo de pesadilla, y efectivamente muchas veces los textos surrealistas recrean mundos irracionales próximos a la pesadilla. Así que ese romper con lo que hasta entonces se consideraba como belleza clásica es un elemento también muy interesante aportado por el surrealismo. Bueno, y aquí vamos a dejar este recorrido sucinto, pero en el que quizás me haya alargado demasiado, sobre las vanguardias. Nos vemos.